Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Muy buenas noches. Estamos aquí con el propósito de meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre, aquí estamos listos para escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Así que te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada fibra de nuestro ser, que toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, Señor. Bendícenos, ayúdanos, háblanos, glorifícate en nuestras vidas en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Hoy voy a hablar acerca de las señales de un verdadero avivamiento. Hace ya muchos años leí un libro de David Wilkerson donde él trata este tema, y yo lo que hice fue tomar las ideas principales y tratar de ponerlas en nuestro contexto, y de eso es de lo que les quiero hablar en este momento. Vamos a tomar como pasaje para la meditación Nehemías capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 18. Así que si usted tiene su Biblia abierta, manténgala ahí en Nehemías capítulo 8. Yo voy a leer, para comenzar, voy a leer solamente el versículo 6, que es como el centro de lo que yo quiero hablarles en este momento. Entonces Esdras alabó al Señor el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron con el rostro en tierra y adoraron al Señor. Tenemos aquí un pasaje que nos puede ser de mucha bendición, las verdaderas evidencias de un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿Cómo lo definen la mayoría de ministros y de personas que están relacionadas con el avivamiento? La mayoría piensan que se está en avivamiento cuando una iglesia está en crecimiento numérico, cuando una ciudad ha aumentado el número de iglesias, o cuando en una ciudad hay una iglesia que ha superado cierto número de personas, los 2,000, los 5,000, los 10,000. Todo depende de una cantidad de ópticas que podamos tener de un avivamiento. Pero, ¿es eso un avivamiento? Cuando se habla de avivamiento, ¿a qué nos podemos referir? ¿Y qué es lo que podremos considerar como un verdadero avivamiento? Yo encuentro aquí en Nehemías capítulo 8, encuentro algunas como señales de lo que sería un avivamiento. Para poder decir que mi vida, o que mi iglesia, o que mi ciudad, o que mi país está en avivamiento, para poder declarar eso, yo creo que hay que filtrarlo con estas 5 evidencias de lo que es un avivamiento. La primera parte, quiero leerle del versículo 1 al versículo 5, por eso le pedí que mantuviera su Biblia abierta. Estoy leyendo el versículo 1, Nehemías 8:1. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua,
desde temprano por la mañana hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maaseías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Y cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Aquí tenemos la primera evidencia o señal de un verdadero avivamiento. Primera señal, deseo grande por oír y obedecer la palabra de Dios. Mire, el clamor general del pueblo era: tráenos la palabra del Señor. La prueba más segura de un avivamiento es ese deseo profundo por la palabra de Dios. Así que si una iglesia no da preeminencia a la palabra de Dios, si un ministro en el púlpito no da preeminencia a la palabra de Dios, si la gente que asiste a la iglesia no está deseando la palabra de Dios, no podemos hablar de avivamiento. Escuchen, no le estoy hablando de predicaciones que mueven las multitudes, predicaciones que tocan el intelecto y que nos llevan a nosotros a la autosuperación personal. No, le estoy hablando de la palabra de Dios. Los creyentes descarriados no quieren la palabra. Los pastores tampoco quieren la palabra, porque ellos prefieren el pragmatismo religioso. ¿Cuál es el pragmatismo religioso? Es que lo que yo busco es que en la iglesia donde yo estoy pastoreando tenga una asistencia que supere X número. Todo depende de la visión, del tamaño del pueblo, pero queremos tener un número determinado de creyentes. No importa cómo los traigamos, lo que importa es que la iglesia o el templo se llene de gente. Eso se llama pragmatismo religioso. Tal vez usted se acuerda cuando le dicen al profeta, le dicen: no queremos más que nos hables de Dios, no queremos que nos diga la palabra de Dios, porque mira, cuando nosotros estábamos ofreciendo incienso a Baal y a Acera, nos iba bien. Pero desde el momento en que dejamos de ofrecerle incienso a Baal y a Acera y comenzamos a ofrecérselo a Dios, a Jehová de los ejércitos, nos está yendo mal. Pragmatismo religioso es que no importa lo que hagamos, que lo que importa son los resultados. Cuando hay un verdadero avivamiento, hay un deseo profundo por la palabra de Dios. Donde Dios obra, hay Biblias. La gente se emociona al oír la predicación basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Pero usted verá que la mayoría de pastores hoy no hacen predicaciones de tipo expositivo, sino que más bien hacen predicaciones de esas que apelan a que usted puede ser rico, usted puede estar bien, usted puede tener lo mejor. ¿Cuándo ha escuchado usted predicaciones que tocan y lo confrontan a usted con el pecado a través de la palabra de Dios? Primera señal de un verdadero avivamiento es un deseo profundo por oír y hacer caso a la palabra de Dios. Segunda señal, versículos 6 y 9. Dice el versículo 6: entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus
lugares leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Segunda señal, un arrepentimiento con compunción de corazón. La palabra, esa palabra que estaba leyendo, esa palabra que se estaba dando al pueblo, pronto hizo que se humillaran. En la Reina Valera dice, todos se postraron rostro en tierra. Todo el pueblo lloraba. ¿Por qué se tiraron al piso, pusieron el rostro en la tierra? ¿Y por qué lloraba? Porque estaban encontrando que cuando se leyó la palabra de Dios se dieron cuenta que ellos estaban en contra de lo que Dios había ordenado y había mandado, y por eso sintieron un profundo arrepentimiento. Su corazón fue compungido ante la palabra de Dios. Cuando hay avivamiento, no hay rencores, no hay chismes, hay oración. Y todos los corazones se inclinan hacia Dios. Segunda señal de un verdadero avivamiento es el arrepentimiento y la compunción de corazón. Si no hay palabra y si no hay arrepentimiento y si no hay dolor en el corazón, no hay avivamiento. Puede que hayan cultos donde nos gozamos y puede ser que haya cultos donde la multitud es inmensa, pero el verdadero avivamiento es donde hay palabra, hay arrepentimiento con dolor en el corazón. La tercera señal de un verdadero avivamiento está en los versículos 10, 11 y 12. Dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer, a beber en una gran fiesta y a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Tercera señal, un espíritu increíble de gozo y celebración. Usted me podrá decir, uy, pero en mi iglesia eso cantamos, tenemos un grupo musical que nos hace mover, tenemos luces, tenemos batería, tenemos de todo, hasta tenemos un grupo de señoras allá judías que bailan y danzan. ¿Y usted cree que eso es avivamiento? ¿Usted cree que eso es gozo, que eso es celebración? Mire, donde hay palabra, donde está la palabra de Dios, hay arrepentimiento. Hay dolor de corazón, pero también hay gozo. Pero gozo de verdad. Aquí gozo viene del griego zapa, que es una profunda felicidad nacida de una relación personal con Dios. Por ejemplo, ese gozo que manifiestan Pablo y Silas cuando están allá en la cárcel y están atados de pies y manos. Están en el lugar más oscuro y más húmedo, pero el gozo del Señor fue más fuerte que las circunstancias y se pusieron a cantar, a celebrar. No se comenzaron a quejar ni a decir, esto nos pasa por estar predicando, sí, Dios nos cuida, porque permite que estemos. No, ellos no, sino sencillamente comenzaron a cantar. El gozo verdadero es un gozo que viene de lo profundo del corazón y de la relación con Dios. No es un gozo como el que se nos muestra en Éxodo 32, 18. ¿Se acuerda? Moisés viene bajando del cerro. Viene con Josué. Vienen con las tablas de la ley. Y mientras están bajando del monte, Moisés le dice a Josué, escucho un ruido en el campamento. Y Josué dice, parece que es batalla.
como que están en guerra, como que están peleando, como que son gritos de guerra. Pero Moisés le dice, no, yo escucho voz de cantar. Voz de cantar escucho yo. El pueblo, mientras Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de la ley, ¿el pueblo qué hizo? El pueblo hizo un becerro de oro, y lo que escucharon Moisés y Josué fue la gran fiesta que tenían alrededor del becerro de oro. Esto me suena mucho a muchos avivamientos que hay hoy en nuestras iglesias, que es danzar alrededor de un becerro de oro. Hemos fabricado nuestros dioses, hemos fabricado nuestro propio sistema de adoración, desconociendo la palabra de Dios y desconociendo lo que Dios ordena para nosotros, y nosotros hacemos lo que nos parece mejor y lo que mejor hace sentir nuestra carnalidad. Entonces, no es ese gozo del que está hablando aquí. No es ese gozo producido por esa música estridente que se toca en nuestras iglesias. No es ese gozo fabricado, prefabricado por las danzas y el chofar y la batería a todo volumen. Y no es ese gozo del que se está hablando aquí. Aquí se está hablando de esa relación profunda que sale del corazón, porque hay una comunión perfecta con Dios. Ese gozo que no importa las circunstancias que estemos viviendo, entonces nos podemos gozar en Dios y saber que Él está al control. Cuando tenemos el verdadero gozo del Señor, así no haya ni una pandereta, pero aprendemos a adorar a Dios y a gozarnos en el Señor, porque no depende ni del grupo musical, ni de quien está dirigiendo el grupo musical, ni de las luces, ni del humo, ni de las señoras que están bailando allá al frente, sino que depende de mi relación con Dios. Si no hay ese gozo, si no hay esa relación con Dios, no hay avivamiento. Si no hay palabra, si no hay compunción de corazón, si no hay lloro, si no hay amor de Dios, no hay gozo verdadero. Mire, quiero volver a leer el versículo 12 que dice: así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida, a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Si la iglesia de hoy entendiera la palabra de Dios, no harían lo que estamos haciendo. Si la iglesia de hoy entendiera la palabra de Dios, no permitirían en los púlpitos tantas herejías de los superapóstoles y de los superprofetas, que no son más que falsos superapóstoles y superprofetas. Y dicen cuánta barbaridad se inventan y la gente los aplaude. La cuarta señal de un verdadero avivamiento. Versículo 13 dice: el 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. La cuarta señal es una enramada en la azotea. No hay verdadero avivamiento si no hay un tabernáculo. Pero quiero hacer una aclaración. Eso que llaman hoy tabernáculo no es a eso a lo que se refiere aquí el libro de Nehemías y a lo que yo me quiero referir. El tabernáculo significa que debemos entender que nosotros estamos de paso, que somos extranjeros. Acuérdense lo que dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no pertenecemos aquí, nosotros no somos de aquí, nosotros estamos de paso.
El tabernáculo, la enramada que nosotros debemos hacer, no es que físicamente vamos a traer ramas y vamos a hacernos un cambuche allí para vivir por una semana. No es eso. Lo que estoy diciendo es que cuando hay un verdadero avivamiento, no hay apego por las riquezas, por los bienes materiales, porque los bienes materiales, porque las riquezas enceguecen al pueblo. El pueblo se enceguece por el amor al dinero. Se han perdido ministerios por el amor al dinero. Se han echado a perder iglesias por el amor al dinero. Familias se han perdido por agarrarse de un ladrillo, porque no hemos entendido que nosotros aquí somos extranjeros. Y permítame decir esto que puede sonar a chiste, pero se nos olvida lo que el cieguito decía. Uno se muere y nada se lleva. Yo no he visto el primer funeral que detrás del carro fúnebre vaya un camión con todo lo que esa persona había adquirido en vida. No. Yo no sé hasta dónde sea cierto, pero dicen que Napoleón, cuando murió, o fue Alejandro, no sé, alguno de ellos, puede ser que sea verdad, puede ser que no sea verdad, pero uno de ellos, cuando lo iban a sepultar, él dijo: cuando a mí me vayan a sepultar, quiero que mis manos vayan por fuera del ataúd. Porque yo quiero que todos se den cuenta que yo he muerto y que me voy con las manos vacías. La mayoría de cristianos no entendemos eso. Estamos tan apegados a los bienes materiales que hasta nos duele dar ofrendas para misiones, nos duele dar ofrendas para ministros, nos duele dar ofrendas para que el evangelio sea extendido. Nos duele porque nos parece que un peso que damos es un peso que nos va a hacer falta. Estamos tan apegados a lo material que nosotros no somos capaces de construir una enramada. Una enramada en la azotea. ¿Qué hacía el pueblo? En sus azoteas o en las plazas armaban ese cambuche y allí estaban por una semana, porque ellos querían no perder la visión de que no pertenecemos aquí, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Y si pertenecemos allá, ¿para quién va a quedar todo eso? Mira, a mí me duele a veces todo lo que invierten algunos. Yo mismo lo hice. Si yo volviera a ser pastor, seguramente que nunca más lo vuelvo a hacer. Pero ¿cuánto dinero invertimos en las compras de terrenos, en construir templos? Y si Cristo viene hoy, ¿de quién va a ser todo ese dinero? ¿De quién van a ser esos edificios? Esas cuentas que van a quedar en los bancos, ¿para quién va a ser? Una enramada en la azotea. Si usted está avivado y usted cree que está en avivamiento, usted tiene que mostrar esta señal: desprendimiento de todo lo material. Si usted no es capaz de desprenderse de lo material, no puede hablar de avivamiento. Así que no vengamos con cuentos que porque la iglesia tiene 10,000 personas está en avivamiento. Esas iglesias son las que no sueltan un solo peso para los pobres, son las que no tienen bien a los ministros que ayudan a esa iglesia. Son iglesias amarradas. No, pero el ministro, el superapóstol, vive en casas de 2 y 3 millones de dólares. ¿Eso es tener desapego a lo material? Nosotros somos solamente administradores de lo que Dios nos ha dado, pero Dios espera que lo que nosotros hemos recibido para administrar lo pongamos a su servicio para la gloria de Dios. Nos recuerda también, esta enramada en la azotea, nos recuerda que debemos abstenernos de los placeres de este mundo y que debemos pensar más en las cosas eternas. La quinta y última señal de un verdadero avivamiento. Escuche, en el capítulo 9, en el versículo 2. Bueno, no lo tengo aquí anotado, voy a apelar a mi memoria, pero si usted lo tiene allí, 9:2. Se separaron de las mujeres que no eran del pueblo de Israel. Entonces la quinta señal es una separación completa del mundo. Una separación completa del mundo. Donde hay avivamiento, hay consagración y separación de todo lo mundano y carnal. La mayoría de nuestros cultos, la liturgia que usa es mundana.
muchas veces hasta diabólica. Si no nos separamos del mundo, si vivimos como el mundo, si vestimos como el mundo, si cantamos las canciones del mundo, si tocamos la música del mundo, no nos hemos separado del mundo. Si todavía estamos apegados a ciertas doctrinas, a ciertas cosas, estamos apegados a las cosas del mundo. Somos demasiado carnales. Los que viven absortos en el Señor, aquellos que viven absortos en Cristo, son los que son capaces de impactar el mundo. Si no podemos contemplar al Señor y desprendernos de lo que nosotros somos o tenemos, si no tenemos un corazón dispuesto al arrepentimiento y a la búsqueda sincera, no hay avivamiento. Dios quiere un remanente de creyentes que quieran, que deseen un avivamiento. Si no escuchamos la palabra, si no obedecemos la palabra, si no nos arrepentimos al leer la palabra, si no hay verdadero gozo en nuestra vida, si no tenemos una enramada en la azotea y si no hay una separación completa del mundo, no hay avivamiento. Es cuento. Puede ser que estén creciendo ciertos grupos, puede ser, yo no puedo discutir eso porque ahí están, y no podemos ir contra eso, ahí están. Pero la gran pregunta es, ¿están creciendo para la gloria de Dios? ¿Están realmente glorificando a Dios? ¿Hay un verdadero avivamiento, un verdadero deseo de predicar, escuchar, vivir la palabra de Dios, de tirarnos al piso y llorar cuando escuchamos la palabra de Dios? Yo creo que necesitamos pensar un poquito en eso. Yo quiero recapitular estas verdades para que usted las fije en su mente y usted piense acerca de esto. Primera señal, un deseo de oír y obedecer la palabra de Dios. Segunda señal, arrepentimiento con compunción de corazón. Tercera señal, gozo del Señor. Cuarta señal, una enramada en la azotea. Y quinta señal, separación completa del mundo. Si no están estos elementos, es bulla y nada más. Ruido y nada más. Que Dios nos ayude, porque como les dije al comienzo, esto tiene que ser un avivamiento personal, un avivamiento familiar, un avivamiento de la iglesia local, para ahora sí impactar con un avivamiento a la ciudad y al país. Padre, yo te ruego en este momento que tú toques mi mente, mi corazón, mi vida, y que yo pueda, Señor, en la forma más genuina que se pueda, buscar ese avivamiento en mi vida, Señor. Que realmente yo quiera adorarte, servirte y darte a ti toda la gloria. Señor, llena mi vida del gozo, del verdadero gozo, de ese gozo que tú produces, Señor. Señor, ayúdame a desprenderme de las cosas materiales. Señor, ayúdame a separarme completamente del mundo. Oh Dios, que leer tu palabra, que aplicar tu palabra y vivir tu palabra sea, Señor, el gozo de mi vida cada día, Señor. Que sea un deleite leerla, vivirla, aplicarla. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oro y espero y deseo que Dios le bendiga grandemente. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.